ni callar mi corazón. Bienvenidos a Sin Límites en este día martes 18 de septiembre del 2018, programa número 26 de la edición 2018. Saludamos cordialmente a la gente que nos sigue en sus hogares, también a quienes nos ven a través de internet. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar anunciante. Cuando volvamos vamos a estar con el comentario de la semana. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera que soy, no bajaré mi bandera. Muy bien, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Una semana cargada de noticias, ¿no? El procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, sin duda, que es uno de los temas de la semana. Sucedió en el día de ayer. Se instaló de repente el tema del desafuero. Es una cuestión lógica, por un lado, desde lo político, pero no desde lo jurídico, ya que la misma resolución habla de que este desafuero debe pedirse después de la confirmación o no de la Cámara Federal. La realidad es que la Cámara de Apelaciones tiene que revisar 550 fojas, 43 procesamientos, porque no solamente está en esta causa procesada Cristina Fernández de Kirchner, sino que también la Cámara debe resolver sobre la totalidad de los procedimientos y es algo que va a llevar un tiempo. Algunos especulan de que el resultado va a ser la confirmación de gran parte de ellos, ya que es la misma Cámara que ya viene actuando, ¿no es cierto?, de alguna manera. Pero la realidad es que se instaló un debate que tiene mucho más que ver con lo político que con lo jurídico por este tema del desafuero, ya que están las expresiones de Pichetto, está lo que en ciertos sectores del PJ han manifestado, una polémica, si se quiere, en esta circunstancia, innecesaria, digamos, ¿no? Muchos se preguntan, políticamente, ¿sirve o no sirve Cristina Fernández de Kirchner presa? Genera, me parece, una ebullición que no tiene ningún tipo de sentido. ¿Hay riesgo de que la expresidenta se escape, que interfiera en la causa? ¿Lo ha hecho hasta acá? Bueno, son muchos interrogantes que justifican el por qué muchos piensan de que no tiene que estar detenida y tiene que seguir todo el proceso de juzgamiento en libertad, digamos, ya que hasta acá no ha dado indicio, digamos, de intentar introducirse en la causa y generar conflicto. Pero bueno, este debate de la política se va a dar. Nadie cree que el PJ va a dar un desafuero de esta naturaleza. Con anterioridad ya actuó de esta manera. Ya lo anticipó de alguna manera. Son absolutamente corporativos, no lo van a hacer. Pero está, bueno, el debate planteado. Hoy va a la Cámara Federal para su tratamiento. Es un fallo histórico, sin duda. 43 procesamientos. No solamente está la expresidenta, decíamos. ¿Cuántos empresarios hay en esto? O tenemos que hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos empresarios han quedado afuera de este procesamiento? Va a generar un cambio en la obra pública, sin lugar a duda de esto, ¿no? Desde aquella vieja denuncia que en algún momento había hecho Roberto Labaña y que significó ser eyectado del gobierno de Néstor Kirchner cuando dijo en la propia Cámara de la Construcción que había una cartelización de la obra pública. Bueno, lo que hace este fallo de alguna manera es comprobar absolutamente la existencia de esta cartelización. Cristina Fernández de Kirchner ha sido imputada y procesada por jefa de una asociación ilícita, un entramado bastante grande que habla de cómo se había generado desde la obra pública un mecanismo perfectamente aceitado para coimear, para sacar plata, para robar. Bueno, esto es lo que tendrán que probar con anterioridad y es lo que el juez Bonadío en 550 fojas ha intentado, ¿no es cierto?, explicar y tratar de justificar. Ahora seguramente va a ser revisado en las instancias posteriores y abre una serie de interrogantes, muchísimos interrogantes, ¿no? Por ejemplo, algunos decían, ¿por qué Paolo Roca de Techín nunca fue citado? Digamos, sí está Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, que son los dos que le siguen, digamos, en orden de prioridad, y no está Paolo Roca, por ejemplo. Hablan de algún tipo de actitud de parte de Bonadío que podría entorpecer gran parte de la JAUT. Bueno, ahora vamos a escuchar de todo, me parece. La realidad es que se ha dado un paso fundamental. ¿Puede Cristina Fernández de Kirchner ir presa? Y la respuesta es sí, tiene 6 procesamientos. Claro que puede ir. En esta instancia, absolutamente no. O sea, nadie puede creer que en esta instancia, digamos, pueda suceder esto y da la sensación de ser un poco caprichoso, digamos, pretender detenerla en este momento en la instancia que está esto, ¿sí? Pero lo que sí es fundamental es que las causas no duerman en los escritorios, no terminen en un freezer, que se pueda avanzar, que se pueda llegar al juicio oral, que es donde cada uno de los imputados puede llegar definitivamente a defenderse y a poner lo suyo sobre la mesa. Hay que ver cómo significa el avance en las causas cuando hoy tenemos una figura absolutamente nueva, ¿no?, como esta de los arrepentidos. ¿Cuál es el punto donde los arrepentidos entran en este juzgamiento? Porque entrar como arrepentido no significa no ser culpable. Podrá
mejorar o justificar alguna situación de privilegio respecto de su situación procesal, pero no significa que no sean condenados ni que no sean culpables. Bueno, todo esto que es tan nuevo en la Argentina va a estar puesto sobre la mesa. Sí me parece que la política de cara a su financiamiento posterior y las obras públicas en lo que es la contratación de las empresas, hay un cambio muy grande en la Argentina y van a tener que cuidarse mucho antes de seguir con esta mecánica donde creo que todo está absolutamente demostrado, más allá de las condenas que puede haber, que en la Argentina hubo un saqueo generalizado. Bueno, esto por lo menos hoy hay muchos más ojos mirándolo y lo que pretendan hacerlo van a tener que tener más cuidado que nunca. Un tema que me parece favorable. La causa, como dicen muchos, recién empieza y lo que hay es un punto de partida, ¿no es cierto?, con este fallo que ha salido de primera instancia en el día de ayer y que todos hemos conocido. Un ejemplo también quiero dar respecto de lo que pasó acá en la provincia de Jujuy con el ingenio La Esperanza. Una semana de quietud. Ahora, esa quietud puede leerse de distintas maneras, digamos, ¿no? Porque esa quietud también puede interesarse, decir, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Se ha firmado el convenio con la empresa Omega, con la subsidiaria en la Argentina, Alesa, digamos, que son los nuevos dueños de La Esperanza, entre comillas, falta la resolución del juez aceptando esto. Es justo decir que en esta semana también el juez sacó una resolución que muchos no logran interpretarla, porque es dejar sin efecto todo lo actuado con anterioridad y tendrá que sacar una nueva resolución. Pero si no deja sin efecto todo lo que hay con anterioridad, lo nuevo que se ha firmado con la empresa colombiana contradice lo que ya estaba estipulado en los actos de la justicia. Por eso es necesario dejar sin efecto esto, limpiar el campo procesal y hay que ver ahora qué es lo que recepta el juez Juan Pablo Calderón respecto de lo que el gobierno ha firmado con la empresa colombiana. Número uno. Número dos, ¿qué está pasando en La Esperanza? La Esperanza está trabajando, ¿sí? Está trabajando hoy, sigue trabajando con un solo trapiche, está trabajando a menos de media máquina, digamos. Las expectativas de lo que se esperaba moler no se están cumpliendo. De hecho, están moliendo muchos cañeros independientes en el ingenio La Esperanza, en el ingenio Ledesma, perdón. El propio ingenio La Esperanza está enviando caña a Ledesma porque sabe que no va a terminar y va a quedar con caña en pie, está viendo cómo reestructurar. Ha perjudicado mucho, y ya vamos a ir sobre esto también, el cierre del ingenio San Isidro. Hay que recordar que hoy, a las 6 de la mañana, recién empezó el trapiche del ingenio San Isidro a funcionar de vuelta y, lógicamente, no va a moler caña de cañeros independientes jujeños, van a quedar todo esto afuera. Estábamos hablando de 350.000 toneladas. Van a quedar afuera, entonces están viendo cada uno cómo reacomoda. ¿Qué es lo que pasa hoy en La Esperanza? Porque uno se imagina que a la luz de un convenio de esta naturaleza, con una empresa que se compromete a invertir 86 millones de dólares, debe haber un movimiento grande en La Esperanza. Gente de Colombia por todos lados, movimiento en el negocio inmobiliario, digamos, alquileres de propiedades, gente que viene a instalarse, digamos, que no vivía en la zona. Bueno, nada de esto está pasando. Esto abre un interrogante grande, digamos así, ¿qué es lo que está sucediendo con este tema? Número uno, cuando uno habla con cañeros independientes dice, no, pero la empresa Omega nos está convocando a los cañeros independientes para empezar a negociar contratos a futuro para que le entreguemos caña en los años subsiguientes. Esto pone sobre la mesa la posibilidad cierta de que si no, hay una intención de trabajar. Si están pretendiendo formalizar contratos, lo que está pasando es que este año va a ser un año irregular, pero están cerrando o intentando cerrar modelos de contrato para los años siguientes con los cañeros independientes. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que hoy se está trabajando a media máquina, no va a ser una zafra buena, sin lugar a ninguna duda, no se va a cumplir lo que se esperaba al principio, hablar de un promedio de 6.000 a 7.000 toneladas diarias, digamos, de caña para moler, esto no se va a cumplir y el tema judicial todavía está pendiente, o sea que muchas de la gente en La Esperanza tiene más dudas que certezas, digamos, y hay una situación de inquietud muy grande, digamos, dentro del sector productivo de toda la zona del ramal. Paralelamente a eso le contaba, el ingenio San Isidro hoy empezó a moler a las 6 de la mañana. ¿Con cuánta gente empezó a moler? 185 trabajadores salteños, ¿sí? Ayer hablaban de que había mucha inquietud porque no habían tomado ningún trabajador salteño, habían venido con gente de Tucumán. Los empresarios tucumanos aclararon de que esto solamente era el inicio, era gente temporaria y era gente que tenía otro tipo de funciones. Ya arrancaron con todo el trabajo de campo y con todas las especialidades, con obreros salteños, 185 que trabajaban con anterioridad. Esto generó inmediatamente la reacción de Mario Cuenca, del dirigente gremial, ¿no es cierto?, de San Isidro, y reuniones de todos lados, los empresarios fueron absolutamente claros, esta va a ser una campaña un poco irregular, pero hablan de moler a partir del día de hoy 4.000 toneladas diarias.
O sea, arrancaron con 4.000 toneladas diarias, algo que La Esperanza parece que no lo va a lograr en toda esta campaña, digamos. Y arrancaron con 185 trabajadores, la semana que viene estarían tomando 140 trabajadores más. Todos serían de la zona del Bordo y de General Güemes, llevando tranquilidad. Pero claro, cuando uno suma, hablamos de 325, eran 700 los que quedaron sin trabajo cuando cerró hace ya 7 meses las puertas la empresa Gloria de Perú y se fue. ¿Qué va a pasar con esto? No se sabe. Ahora, ¿se puede moler y trabajar con 325 empleados a un ritmo de 4.000 toneladas diarias? Bueno, acá está la gran inquietud. El Ingenio La Esperanza llegó a tener en su momento 1.160 empleados hace 1 año y medio. Hoy el compromiso es cerrar con 600. Este es el tema de que muchos ingenios quedaron en materia de rentabilidad fuera del escenario. Le pasó, y terminó en lo que terminó de San Isidro, y le pasó al Ingenio La Esperanza también, que tenía una unidad económica con más de 1.200 empleados cuando la gente que producía más o menos lo mismo, que era el Ingenio Río Grande de la Mendieta, llegaba a tener 670 empleados, 715 en algún momento, y en la época de máxima tal vez acercándose a los 770. Bueno, esta unidad económica con el impacto que tiene el personal es lo que muchas veces han llegado a la situación de quebranto. Es una discusión grande que se da. El azúcar en el norte argentino empieza de a poquito a tratar de tomar ritmo. Tiene 2 incidentes complicados. El precio está deprimido. Se llegó a vender a 10 pesos el kilo, o sea, 500 pesos la bolsa, hoy está en 8.60, ha caído mucho, estamos hablando del mayorista, de cómo sale de las cooperativas en la maquila, digamos, ¿sí? Pero a su vez también hay problemas serios que están subsistiendo con los biocombustibles. El conflicto de Estados Unidos-China evidentemente ha cerrado el grifo en esto, es muy factible que no entre los biocombustibles argentinos, la pelea que se va a venir entre el bioetanol y el maíz va a ser demasiado grande, esto puede deprimir los precios, hoy hay complicaciones, de hecho, hay 8 plantas procesadoras de biocombustibles de maíz que han cerrado sus puertas en el Gran Buenos Aires y esto está siendo mirado con mucha preocupación. Vamos a ver cómo se da el desenlace del tema azucarero en el norte. Comentario del accidente de tránsito. Ayer hubo un accidente, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo en directo, digamos, durante el noticiero, donde de repente una combi de trabajo de una panadería con 3 personas a bordo choca, voltea un cartel, muere 1 y 2 personas heridas. La realidad es que todo indica que venían alcoholizados. Esto habla a las claras que el problema del alcohol no es un problema de los controles de alcoholemia a la noche. Por más que el Estado ponga toda la voluntad, acá hay un tema cultural que tenemos que trabajar todos los jujeños con mucha, pero con mucha fuerza, porque eran las 12 del mediodía, trabajando, una combi de una panadería y sin embargo terminan en esta tragedia, digamos. El problema es mucho más profundo, sin lugar a duda, y me parece que en el aspecto de seguridad vial en Jujuy hay que empezar a tomar muchas medidas que son más drásticas y que por ahí no estamos acostumbrados, ¿no? El otro día hacía un comentario yo que tuvo muchas repercusiones en las redes sociales, el acceso sur. Y el acceso sur, así como está, todos dicen, es muy peligroso. No hay ninguna posibilidad de que usted diagrame un acceso donde convergen 3 rutas, la 1, la 66, la 9, y la gente entra a 120 kilómetros por hora. Esto va a ser peligroso toda la vida. Entonces tenemos las multitroches, el acceso sur y todo lo que ha significado esta obra vial, donde vivimos hablando. Hay curvas que ya se le llaman la curva de la muerte. Cuando usted viene por la General Sabio y quiere retomar a la multitrocha, le llaman la curva de la muerte. ¿Por qué? Está mal diagramada la curva, no se la puede tomar a 120 kilómetros por hora. No podemos seguir en este marco de irresponsabilidad. Ahora, ¿no llegó el momento de discutir a los grandes problemas, las grandes soluciones? ¿No es el momento de poner 3 o 4 cinemómetros que hoy están perfectamente regulados, te lo da la Agencia de Seguridad Vial? Usted pone un cartel que diga 1.500 metros, velocidad controlada por radar, y la gente baja la velocidad en su gran medida. Y haga la prueba, circule en el acceso sur a 80 o 70 kilómetros por hora y se va a dar cuenta que no es inseguro. Lo inseguro es cuando venimos a la velocidad de locos todo. En Yala han puesto un cartel que no es nada, porque dice, hay un cartel, controlan la velocidad, usted viene andando y le marca qué velocidad viene, dice máxima 60, pero no tiene ni para sacarte una foto, ni para hacerte una multa, no es. Sin embargo, vea lo que pasa y todos bajan, sacan el pie del acelerador. ¿Cuántos accidentes hemos tenido en Yala cuando quieren retomar, subir para la zona de la laguna? ¿Hace cuánto tiempo que no hay accidente acá? Y es un aparato que lo único que hace es captar con una célula que te marca la velocidad que venís. No tiene nada. ¿No será el momento de empezar a tratar este tema? Hay ciudades que han atacado esta problemática poniendo inclusive cinemómetros en lugares céntricos. Salta la puso en los Reyes Católicos, en la avenida Tabela, en la Paraguay, lo ha hecho en distintos lugares porque, bueno,
evidentemente estaban desbordados. ¿No será el momento de buscar una gran solución a este gran problema? Lo dejo como una inquietud. El gobierno también durante la semana sacó el decreto 7.619. Habla de 106 agentes que se suprimen los cargos, que serían coordinadores, asesores. Bueno, la realidad todos son cargos políticos, por lo que se pudo llegar a establecer, a leer y el que uno pudo informarse. La gente reclama más precisiones en esto, porque muchos dicen de que gran parte de estos cargos no estaban cubiertos o ya en la práctica no existían. Bueno, hay que ver cuál es la realidad de este tema. Muchos inclusive empiezan a pedir, o hablaron, desde los sectores gremiales inclusive, de que había que hacerlo extensivo esto hacia otros sectores, ¿no? Otros poderes del Estado, ver la forma de regularlo de esta manera. Hablan de un ahorro de 50 millones de pesos. Esto sería lo que estipuló por lo menos el Ministerio de Hacienda en las declaraciones que hicieron. Hablan también de que fue un mensaje elíptico hacia municipios, donde hay algunos municipios que están absolutamente recargados y que hoy van a tener fuerte problema presupuestario, digamos, ¿sí? Y acá cuando están hablando de esto siempre fue muy claro el ministro, no hay ningún empleado en esto. Lo que hay es un ajuste que tiene que hacer la política, son muchos los cargos también que se han creado en los últimos tiempos y es lo que están hablando hoy de que se pueden llegar a tocar. La realidad es que los municipios van a tener un impacto muy grande que tiene que ver con la plata que va a dejar de llegar. A Jujuy van a dejar de llegar, cuando hacen las compensaciones, los números, 470 millones de pesos. ¿Cómo surge esto? Y esto surge de que el ajuste viene 700 millones del Fondo de la Soja, 1.150 millones de pesos de subsidios al transporte, que no vienen más, y 200 millones de pesos, que es lo que se estima los subsidios a la tarifa social de la luz. Estos son los tres conceptos que se ajustan en el presupuesto 2019 en la parte que le toca a Jujuy. Pero a su vez este presupuesto tiene incrementos en los ingresos, que parten a compensar parte de lo que estamos hablando. Después le voy a contar lo del presupuesto y le voy a explicar cuáles son aquellos conceptos que forman esto. Pero la realidad es que cuando uno ve lo que deja de llegar y lo nuevo que empieza a llegar por los otros conceptos que se agregan con el presupuesto 2019, a Jujuy le faltan 470 millones de pesos. ¿De dónde salen? Bueno, 50 lo que anunció en este momento, ¿no es cierto?, el gobernador Morales en el fin de semana, que da la sensación de que es como mandar una señal, digamos, ¿sí? Que muchos estaban esperando del gobierno alguna señal de decir, bueno, qué es lo que se va a tocar, qué es lo que se pretende, a dónde puede llegar a estar, ¿no es cierto?, la optimización de los recursos, de los gastos. Bueno, esto parece ser una parte. En el otro tema hay que ver cada uno, los municipios, por ejemplo, de los 700 millones de pesos que llegaban del Fondo de la Soja, el 30% iba directo a los municipios, son 210 millones que ya no llegan más. Bueno, esta era la plata para la obra chica, ¿sí?, para hacer pequeñas obritas que tienen que ver con el vecino, que tienen que ver con los cordones cuneta, con el ripiado, con algunos asfaltos en algunos lugares, con obras de luz. Bueno, esta es la plata que deja de llegar y hay que ver cómo se compensa de esta manera. Lo del anuncio creo que ha sido un indicio, digamos, ha sido como un mensaje, pero bueno, resta mucho por saber de esto y resta mucho por conocerse qué es lo que puede llegar a pasar. Un pequeño comentario quiero hacer siempre en la época de crisis hay cuestiones que surgen, que van acompañando esas crisis y a veces la acompañan de manera exponencial. Una de ellas, lamentablemente, es la usura. En esta época, la usura es lo primero que empieza a crecer, los pícaros que se aprovechan de la gente. Algunos son, lisa y llanamente, ladrones de guantes blancos, ¿sí? Pasa con algunas entidades crediticias, pasan con cooperativas, por ejemplo, que le prestan a jubilados, que ahora van a estar grabadas con impuesto a la ganancia. Por fin alguien ha visto este tema, ha dicho, señores, dejemos de ver gente que está amparada bajo el nombre de una mutual, de una cooperativa, y termina sacándole la plata a todos sus asociados de manera escabrosa. Esto pasaba todos los días y mirábamos para el costado. Bueno, ahora por lo menos van a pagar impuesto a la ganancia. Pero esto está lleno. Esto está lleno, entonces nos sorprendemos cuando aparecen avisos por internet de todos lados de préstamos con tarjeta de crédito. Son particulares que te pasan la tarjeta de crédito, te dan 1.000 pesos y te terminan debitando 3.000 pesos en 6 meses, cobrándote una tasa del 20% mensual. Está lleno hoy, hay denuncias por todos lados. Veíamos el fin de semana, siempre pasa cada vez que hay pago de sueldo y es la segunda vez que interviene la policía, los detienen y a las pocas horas tienen que ponerlo afuera porque no es un delito, pero la realidad es que en San Pedro
siempre se dio la casualidad que son en San Pedro, está lleno acá también. Hay usureros en todos lados que prestan plata hoy al 15% mensual, donde te retienen la tarjeta. Entonces, cada vez que hay pago de sueldo, pasa lo del otro día. 4 de la mañana, Banco Macro, calle Güemes, 2 personas con 30 tarjetas en la mano sacando plata del cajero, con las claves anotadas en papeles. Claro, cuando lo detienen, las tarjetas son valederas, no son falsas, las claves son de verdad, dadas por el propio dueño. Esta gente que son prestamistas, que te retienen la tarjeta, se cobran primero ellos y después te la devuelven para que vos saques lo que queda, con un tipo esperando en la puerta. El mismo mecanismo nos ha pasado 2 veces en menos de 6 meses, pero es esto. Es lamentablemente el crecimiento de la usura. Y ha empezado a crecer un sistema de usura que es de apretadores oficiales que trabajan en lugares como por ejemplo pueden ser la feria, que te prestan plata y te retienen un pago diario de 50 pesos y empiezan a trabajar de esta manera. O sea, te prestan 1.000 pesos, tenés que devolver 3.500. Todos los días tenés que dar los 50 pesos. Bueno, esto está lleno de vueltas, ¿sí? Lamentablemente es exponencial. En los momentos de crisis también crece esto de la misma manera y hoy estamos en una crisis donde la usura y los pijoteros de esto han salido por todos lados. Y por último, un pequeño comentario, presupuesto 2019. El presupuesto 2019, si lo tenemos que definir, habla de un producto bruto con una caída del 0,5%. No cambia mucho lo que venían hablando hasta acá. ¿Se acuerda que decían que íbamos a tener un déficit cero y esperaban que tampoco haya crecimiento? Esta era teóricamente la pauta del presupuesto. Bueno, lo que han estipulado ahora es que va a tener una caída del 0,5% del Producto Bruto, no es poca plata, digamos, ¿sí? Hablan de una inflación del 23%, muchos dirán, son tantos los pronósticos que ya hemos hecho y no hemos acertado ninguno, que uno dirá, bueno, ¿por qué tenemos que creer esto? Pero lo pongamos en positivo, tratemos de que digamos esto sí va a pasar, va a haber un freno fuerte a la inflación, cercano al 40%, la inflación que tenemos hoy, ¿de cuánto es? Va a estar mucho más cercana al 38-40%, digamos. Bueno, pensemos en positivo y pensemos que esto pueda llegar a ser, vamos a tener un 2019 con un 23% de inflación. Pero hablan de un dólar de 40 pesos con 10. O sea, lo que dicen, lo que nos están diciendo en el proyecto de presupuesto es que el dólar va a bajar. Sinceramente, ¿alguien cree que esto es así? Honestamente, ¿alguien cree que es así? ¿O alguien cree que puede ser creíble esto? O sea, es tan difícil votar un presupuesto de esta manera. Yo voy a hacer un ejercicio. ¿Qué pasa si uno es diputado? ¿Levanta la mano con esto? Y yo creo que no. Si uno tiene coherencia, digamos, en la forma de pensar, no, está bien, no podemos pedir coherencia. En este país se han votado presupuestos con tasa de inflación del 9% durante el kirchnerismo, cuando todos veíamos que era el 25%. Claro, llegó un momento con un INDEC que daba cualquier cosa, que desaparecieron los pobres. No había pobres en ningún lado. Teníamos menos pobres que en Alemania, cuando estábamos llenos de pobres. Pero volvemos a lo mismo, o sea, esto no es creíble. No puede ser creíble un dólar de 40 pesos con 10. Y póngale que sea verdad, que le acierten. Estamos yendo de nuevo a una Argentina con atraso cambiario, porque si va a tener una inflación del 23 y el dólar va a bajar, estamos yendo de nuevo a un desajuste cambiario que vuelve a explotar como cíclicamente nos explota en la mano a los argentinos desde cuántos años. No vamos a aprender más. O sea, no lo entiendo. Este número, honestamente, no lo entiendo. Mi capacidad de deducción en esta tiene una falencia, sin lugar a ninguna duda, y no está. ¿Cuáles son las bases de lo que se ha tocado principalmente? Hablamos de déficit cero, de bajar un 2,6 del Producto Bruto. Esto significa bajar, ¿no es cierto?, lo que ya todos hemos hablado, 400.000 millones de pesos es lo que se tiene que tocar. Punto número 1. ¿De dónde sale? Bueno, ya hemos dicho cómo se componen estos 400.000 millones de pesos. A las provincias le tocan 100.000, lo que se tocan son estos 3 conceptos. Perfecto. Ahora, gran parte de eso, los gobernadores, sobre sectores de la oposición sobre todo, han planteado algunos ajustes que no tengan que ver solamente con los gastos, que tengan que ver con los ingresos. ¿Cuáles son esos temas? Por un lado, graban con ganancias los empleados públicos nacionales, provinciales, había algunos conceptos que no estaban grabados, algunos gremios como por ejemplo el de los petroleros, el de los aceiteros, que tenían algunas situaciones que le permitían en algunos conceptos no pagar impuestos a la ganancia. Todo esto se elimina y van a pasar a pagar más impuestos a la ganancia. Quedan afuera los jueces, la justicia, porque acá entran secretarios, o sea, entran todos, ¿sí? Sinceramente me parece, en el momento que vivimos, en la crisis que vivimos, con pobres de más del 30%, con el desempleo de 2 dígitos que tenemos hace rato, con una crisis donde más de uno va a tener que ajustarse demasiado los pantalones y se vive en momentos tan duros, ¿puede seguir existiendo el sector de la justicia con un privilegio tan irritativo? Creo que no. Honestamente creo que no. Puede ser
que los otros... las otras partes del Estado no se animan a meterse en el ámbito judicial. ¿No tendría que ser la propia justicia la que haga un sentimiento de algo y ponga sobre la mesa el debate y proponga algo? ¿No tendría que ser la propia Corte la que lleve adelante esto? Honestamente, ¿puede haber un sector fuertemente privilegiado, digamos, en este caso, cuando el resto lo está pasando tan mal? Lo dejo con la inquietud. Para mí es no. Yo sé que esto no gusta cuando lo digo, pero para mí la respuesta es no, esto no tiene que pasar, te tiene que cambiar. Por otro lado, se grava con impuestos a las ganancias, a las mutuarias, a las cooperativas de crédito, lo que le decíamos recién. Esto me parece bien. Habrá algunas que decir, pero ¿cómo? No estamos hablando de todas las cooperativas y todas las mutuales, estamos hablando de las que dan créditos, ¿sí? Para que lo dejemos claro, ¿sí? Las que especulan con esto. Y en esto creo que puede haber algunas que estén dando créditos realmente de ayuda, de fomento, con tasa mínima, sin ánimo de lucro, puede ser. La grandísima mayoría, si no todas, no es así. Cobran tasas usurarias, se aprovechan de la gente y me parece vergonzoso lo que hacen y es una alusión impositiva inadmisible. Inadmisible y una competencia para los bancos, para todo, me parece que esto está correcto. Suspenden el ajuste por inflación, algo que permitía no pagar ganancias ficticias de años anteriores, sino ir ajustando los valores para decir, hoy resulta ser lo que te parece que ha ganado y la realidad es que cada vez tiene menos stock. Lo que ha hecho es perder patrimonio y encima tiene que pagar impuestos a las ganancias. Bueno, esto que tanto se peleó que había sido anunciado quedó suspendido, se va a seguir recaudando por acá. Débito y crédito bancario, se deduce el 34% en el impuesto a la ganancia. Este año se tenía que deducir, el 2019, mejor dicho, el 50%. Bueno, esto se suspendió, sigue al 34%, queda como está. Sellos, se había resuelto en el acuerdo fiscal que se ha hecho hace poquito, que había que eliminarlo. Bueno, queda firme, las provincias lo van a seguir recaudando. Ingreso bruto entra en un proceso de bajarlo. Bienes personales no está en la ley de presupuesto, pero todos están absolutamente seguros de que esto se va a aumentar. La tasa del 0,25 a la tasa del 1%, sobre todo los bienes personales del exterior. Y honestamente uno cree que esto es correcto. Ustedes dirán, pero bueno, volvemos al mismo sector. Ahora, son la gente que se llevó la plata de acá, que la tiene afuera. Vos me dirás, pero la tiene en blanco porque la ha blanqueado. Sí, perfecto. Blanco o negro no la tiene acá, no la tiene trabajando en este momento de crisis que pague un poco más. Parece hasta razonable. Cargas patronales. Mucha gente renegó porque había un cierto diferencial con las cargas patronales donde vos podés deducir un mínimo no imponible. Esto se suspendía, ahora por lo menos ha quedado paralizado. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Viene una presión impositiva cada vez más fuerte, intolerante, insostenible para algunos, ¿sí? Insostenible realmente para algunos, sobre todo los sectores pymes. Sería bueno que los otros sectores también entiendan esto. Sería bueno que la AFIP lo entienda. Hoy la AFIP te embarga la cuenta y te cancela el QUIP por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Tengo sobrados ejemplos de lo que estoy hablando, ¿sí? De repente tener una deuda de nada y te congelan el QUIP y te inmovilizan y te generan un perjuicio enorme. Hay que entender por ahí que en este país hoy hay una desigualdad demasiado grande. Demasiado grande. Hoy hay 8 millones de personas que están bancando a 20 y me parece que mientras esta ecuación siga, mientras tengamos una economía en negro del 50%, seguir apretando a mansalva a ciertos sectores me parece que es una exageración. La AFIP debería abrir conocimiento de esto, tomar conciencia y si bien es cierto tiene que ejercer un fuerte control, sería menos cierto que la forma de actuar no sea de esta manera, con un desprecio muy grande hacia las pymes, están pagando tasas de interés impagable, no tienen crédito, hay recesión económica, la presión impositiva los mata y encima la AFIP aparece y le bloquea las cuentas, me parece una locura. Y eso hoy está pasando. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a hablar de telemedicina.